Y el título que tengo para esta mañana es el sexto sello del Apocalipsis. El sexto sello del Apocalipsis. Va a ser la primera parte en este momento y la segunda parte a continuación. Abran sus Biblias en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, versículos del 12 al versículo 17. Y antes de entrar en materia, es muy interesante y muy edificante descubrir lo que en esta mañana quiero compartir con todos ustedes. Que el sexto sello del Apocalipsis describe toda la semana 70 de Daniel. Yo recuerdo todavía hace algunos años cuando estaba estudiando escatología, bueno, casi ha sido el área en la que Dios me ha llamado a compartir principalmente la apologética, la defensa de la fe, pero recuerdo cuando los maestros de escatología enseñábamos dónde acomodaremos los 21 juicios que están en el Apocalipsis de Dios, porque son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, los que cubren todo el libro del Apocalipsis, 21 juicios. Entonces tratábamos de acomodar, bueno, los primeros 6 sellos tal vez sean en los primeros 3 años de la tribulación, en las trompetas a lo mejor 1 año o 2 después y las copas al final. Entonces tratábamos de incluir, ¿verdad?, o de involucrar estos 21 juicios de alguna manera en la semana 70 de Daniel, que son los 7 años de la tribulación. Sin embargo, mientras más cerca nos encontramos de la consumación de la historia, es muy importante comprender lo siguiente: lo que Dios le dijo a Daniel, al profeta Daniel, hace 2600 años aproximadamente. Daniel, sella las palabras que te voy a dar en este momento y sella el libro. Los entendidos, cuando estas profecías comiencen a cumplirse, lo van a entender. Los entendidos, no todos, los entendidos, los que me siguen, los que me buscan, los que tienen comunión conmigo diariamente, a ellos los voy a iluminar. Entonces, lo que Daniel recibió fue lo siguiente: que pasarían 2600 años sin que ninguna generación pudiera entender lo que está escrito en las profecías de Daniel, porque todas las profecías de Daniel y las visiones del libro de Daniel son para Acharit Yom. Si quieres apuntar esta frase, ¿cómo suena? Acharit, Y-O-M, Acharit Yom. Es la frase que se usa en el hebreo para designar siempre los últimos días. Y todas las visiones de Daniel y las profecías de Daniel son para los últimos tiempos. Entonces han pasado 2600 años y es donde nos encontramos nosotros, amados hermanos. Nos encontramos en el tiempo en el que el Espíritu Santo va a comenzar a abrirnos el entendimiento con mucho más claridad, para que entendamos lo que tal vez hace 6 meses, hace 1 año, hace 5 años no lo podíamos todavía entender. Y al mismo tiempo Dios designó que así sucediera para que pudiéramos entenderlo a la luz de la tecnología moderna. Porque Dios le dice a Daniel en el capítulo 12 versículo 4: el conocimiento aumentará y será en ese tiempo cuando ustedes van a entender estas cosas. Ahora, ¿de qué manera el Espíritu Santo relacionó la tecnología en la que se encuentra el siglo XXI con las profecías bíblicas? Bueno, es claro, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11, que se escribió hace 2000 años por el apóstol Juan, que cuando mataron a los 2 testigos, todo mundo iba a ver en Jerusalén la muerte de los 2 testigos. ¿Cómo podría esto ser posible hace 2000 años si no se hubieran inventado los satélites de comunicación?
porque la única forma en la que todo el mundo pudiera ver y todas las naciones el mismo evento es gracias a que a partir del siglo pasado, de los 70 a nuestros días, se inventaron o se pusieron en movimiento los satélites que están enviando las redes a Francia, a España, y lo que pasa ahorita en Jerusalén lo podemos ver en las noticias, etcétera, etcétera, gracias a los satélites de comunicación. Otro ejemplo: ¿cómo es posible que hace 2000 años el apóstol Juan haya escrito que el mundo terminaría cuando un hombre llamado el Anticristo iba a controlar a la humanidad a través de la economía, poniéndoles una marca a los seres humanos con el 666? ¿Cómo podía esto ser posible si no se hubieran inventado los chips? Entonces vemos que la tecnología que está a nuestro alrededor está interrelacionada, porque esto en los 40 del siglo pasado, en 1950, casi no se podía entender eso, pero ahora con los chips, cuando comenzaron los chips, todas las preguntas: oye hermano, el chip este es del anticristo, y todo el mundo está interesado ahora porque la tecnología moderna nos muestra que la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Y esto es maravilloso. Y finalmente hay cantidad de ejemplos, pero todo esto para que ustedes tengan un cimiento, un terreno más sólido a lo que voy a comenzar a continuación a explicar. Finalmente, hay una profecía en Ezequiel 38 y 39 de una invasión que se viene en los próximos días, en los próximos meses o en un año, no sabemos todavía a ciencia cierta, pero se viene de Rusia, unida con Irán, unida con Turquía y naciones del norte de África. Y vemos que se formó una alianza el año pasado y a principios de este año, después de que nunca en la historia estas naciones se habían unido, y se une Rusia con China, con Irán y con Turquía por primera vez en la historia. Y ahora con la invasión de Rusia sobre Ucrania, vemos de qué forma ya se están los dos partidos, ¿verdad? El Real Madrid contra el Barcelona, el América contra el Guadalajara. El mundo está dividido, los dos hemisferios, entre el oriente y entre el occidente. La invasión de Rusia sobre Ucrania no es una invasión simplemente de Rusia sobre Ucrania, es la guerra entre dos hemisferios finales de la historia humana. Se une todo el Medio Oriente y el Asia, China, Rusia, Irán, Turquía, etcétera, etcétera, contra la nación europea, la OTAN y Estados Unidos de Norteamérica. Ahí estamos, ahí están las dos bestias, una enfrente de la otra, esperando bien quién se va a comer el pastel. ¿Quién va a tener más parte del pastel? El pastel es el mundo, y por primera vez ahora dos fracciones, los dos hemisferios del mundo están a punto de entrar a una guerra nuclear, tanto el occidente como el oriente, para ver quién domina el mundo. Tan sencillo como eso. A eso tenía que acabar la humanidad. Finalmente el anticristo se va a surgir en Europa, va a arreglar la economía de Europa, Rusia va a invadir Israel, China se va a quedar con Taiwán, Corea del Norte va a invadir Corea del Sur, entre Irán y entre Israel continuará la guerra de la bomba nuclear, a ver quién interviene primero, si Israel ataca a Irán o Irán a Israel, etcétera, etcétera. El continente norteamericano, que es donde vivimos tú y yo, va a desaparecer. Bíblicamente el continente americano va a desaparecer. ¿Dónde lo dice eso? En el cuarto sello del Apocalipsis, una cuarta parte de la humanidad será muerta. Somos 8,000 millones ahorita en el mundo. Si le quitamos una cuarta parte, ¿cuántos quedan? Son 2,000 millones los que son una cuarta parte de la humanidad. Y si la Biblia nos muestra que solamente sobreviven Asia y parte del Medio Oriente y Europa, cuando venga Jesucristo, el continente americano no se encuentra en las profecías bíblicas. Así que todos los que viven aquí en la avenida Cuauhtémoc, adiós.
Bueno, así podríamos seguir, ¿no? Pero el caso que quería mencionar, antes de entrar en materia, en Ezequiel 38, en la profecía de Rusia contra Israel, es que en el versículo 8 se menciona de Ezequiel 38 que una de las razones por las cuales Rusia se viene contra Israel es un botín, así se menciona en el hebreo, para tomar botín, o sea, un tesoro. Y todavía hace algunos meses, dentro de la escatología bíblica, no podíamos comprender, muchas personas interesados, que estamos interesados y estamos atentos a lo que la Biblia dice a la luz de la tecnología y los eventos del mundo, ¿qué es ese botín que Rusia le va a traer para formar esta coalición de naciones e irse contra la nación de Israel? Bueno, ahora que Rusia invade Ucrania, nos damos cuenta que Rusia tiene la llave del gas. El 60% del gas de Europa viene de Rusia vía Alemania. Se llama el gasoducto Nord Stream número 1. Ya están haciendo el número 2. Y ahora que le cierra el gas Rusia a Europa, de alguna forma usando un chantaje para que nos sigan ayudando a Ucrania, resulta que en las últimas semanas escuchamos la noticia que asombró al mundo, que Israel tiene gas y que era su arma secreta, y que ahora Israel le ha propuesto a la Unión Europea mandar gas a través de Egipto. Y esto encolerizó mucho más a Putin. ¿Por qué? Porque ahora ve a Israel como una amenaza, y con esa arma supuestamente secreta que le van a tratar de impedir a cierto punto chantajear a Europa. Entonces, cuando vemos que es el gas el producto que va a ayudar a Europa a sobrevivir si le cierra la llave Putin, nos da una razón muy clara por qué va a suceder la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38. Pero no lo podíamos saber todavía, repito, hasta hace 2 o 3 meses. Yo pensaba que eran las riquezas del mar, del mar Negro, ¿verdad? El mar muerto ahí en Israel, que tiene billones de dólares en mercurio, en potasio, en minerales que son valiosísimos. Pero ahora resulta que esa es precisamente el gas. Entonces, ¿qué va a hacer Putin? Lo único que va a hacer lo siguiente: si quiero conquistar Europa y Asia, atacar a Israel para yo controlar el gas mundial y el petróleo también. Entonces vemos de qué forma todo esto cobra sentido a la luz del libro, el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg, el libro que tú tienes todos los días en tu casa, el único libro que nos pone en contacto con Dios, porque las palabras de Cristo son espíritu y son vida, el único libro que te va a mantener dentro de la paz y la seguridad y la tranquilidad y la esperanza que Dios te quiere dar en este mundo que está completamente desarticulado, en un mundo que se encuentra a la orilla de un abismo. Muy bien, vamos pues a Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 en 17 para darle lectura. Y vemos pues que estos 7 sellos del Apocalipsis se encontraban en un libro que vamos a leer también en el capítulo 5 de Apocalipsis, sellado por 7 sellos por dentro y por fuera. Y dice el versículo 12, Apocalipsis 6 versículo 12: miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
y los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes de las naciones del mundo, y los grandes, ricos, capitanes, poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, para entender casi la Biblia de aquí en adelante, regresemos al capítulo 5 del Apocalipsis y entendamos qué significa este libro que contiene los sellos, y repito, que cubren toda la semana 70 del libro de Daniel, o los 7 años de la tribulación. Dice el capítulo 5: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno que pudiera abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vemos pues que en la antigüedad esta palabra libro, en el griego es la palabra biblión. De hoy tenemos la palabra Biblia. Repito, la palabra libro es la palabra biblión, de donde se deriva la palabra Biblia que nosotros tenemos actualmente. Y sabemos que los libros no fueron impresos hasta que vino la imprenta de Gutenberg. Y el primer libro que se imprimió después de Cristo, estamos hablando aquí a principios de la era cristiana, cuando se escribió el Apocalipsis. Antes eran pergaminos como este que estoy aquí enrollando en mis manos. Y entonces, cuando un rey o alguna familia enviaban un mensaje, sobre todo cuando eran oficiales, ponían con cera el sello, o sea, cerraban aquí, y el anillo del rey o el anillo del dueño de la casa, casi todos tenían un anillo que designaba a qué familia pertenecían, lo ponían inmediatamente sobre la cera, y entonces esto garantizaba a la persona que lo recibía que nadie había abierto ese libro o el contenido que se había enviado a través de ese pergamino. Entonces vemos en el capítulo 5 que Dios el Padre tenía este pergamino en sus manos, y antes de que alguien se atreviera a asomarse y a leer lo que se encontraba dentro del pergamino, se pregonó una voz por los ángeles diciendo: ¿quién podrá en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra? Porque bajo de la tierra hay otro, el mundo invisible, ustedes lo saben, ¿verdad? Ahí está el infierno, ahí está el Hades todavía debajo del mundo. ¿Quién podrá abrir y mirar este libro? Y dice la Biblia: no hubo ni los ángeles, ni los querubines, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni el Papa, ni nadie digno que pudiera atreverse a abrir los sellos de ese pergamino, de ese libro. El apóstol Juan, cuando oye eso, se pone a llorar, porque el apóstol Juan sabía que el contenido de este libro era de alguna forma la final revelación de Dios para el ser humano, donde Dios nos iba a revelar la historia, el final de la historia humana. Y encontramos entonces que se encontraba en este libro, sellado por 7 sellos, lo que Dios nos revela en el libro del Apocalipsis, que es la historia final del ser humano,
Y Cristo es el único, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que podía abrir los sellos de este libro. Y entonces tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos. Y cuando se iba a abrir estos 7 sellos, por los 7 sellos son los que cubren el pergamino, pero el contenido de los 7 sellos es las trompetas y las copas, porque tanto las trompetas como las copas están contenidas en el 7º sello, en el final sello que Cristo abre y que se encuentra ya el final de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, las estrellas que caen del cielo, el sol se oscurece, la luna se convierte en sangre y baja Jesucristo con nosotros y con sus ángeles a establecer su reino milenial. Muy bien, entonces ya podemos entender claramente por qué estos 7 sellos contienen dentro las trompetas y las copas. O sea, los 7 sellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cubren todo lo que está oculto dentro del libro. Y al ir quitando el primer sello, que es el anticristo, el segundo sello, que es la guerra, el tercer sello, que es las pestes, el cuarto sello, que es una cuarta parte de la humanidad, el quinto sello, que es la muerte de los mártires, y el sexto sello que vamos a estudiar, que es ya la consumación de la ira y cómo termina el mundo, nos habla que realmente cubre todo lo que son las trompetas y las copas. Y de aquí en adelante simplemente hay que incluir dónde entran la primera copa, las trompetas, las primeras 4 trompetas, por ejemplo, que entran claramente en el cuarto, quinto sello del Apocalipsis, y dónde entran las copas del Apocalipsis. Y así podemos armar un libro tan complicado, tan maravilloso, tan precioso, que se llama el Apocalipsis. ¿Entendieron algo? Bueno, el año que entra lo vas a entender. No todo, así es en la Biblia. Hay muchas cosas, ¿verdad? Estamos partiendo un bistec, se podría decir. Estamos partiendo carne muy sólida, estudiando el libro del Apocalipsis. Y hay muchos de ustedes que tienen 4 años en Cristo, 5 años en Cristo, y pues tienes que comenzar con el libro de Romanos. Y si no has estudiado el libro de Romanos, no puedes entender las doctrinas, que son las principales doctrinas de toda la Biblia, del libro de Romanos. No puedes entender las profecías, ni te puedes meter Ezequiel, ni Daniel, etcétera, etcétera, porque no tienes los dientes para masticar el alimento sólido. Entonces, no tengas preocupación de que pues, ¿qué dijo? O no entendí, o ya estoy más confundido que nunca. Esto es normal, ¿verdad? Porque aquí hay un alimento un poco más sólido, que todavía tu calidad de crecimiento y desarrollo espiritual no es lo suficiente maduro para que lo puedas entender, pero si tú te mantienes perseverando en el estudio de la palabra de Dios, Dios te va a iluminar. Y de todo lo que estudiemos, te va a abrir los ojos Dios a muchas cosas que antes no entendías. Porque cosas que ojos no han visto ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos los que le aman. Muy bien, entonces dice la Biblia claramente aquí, ¿verdad?, que en el 6º sello del Apocalipsis es impresionante cuando se abre, viene el terremoto, el sol se pone como tela de silicio, la luna se vuelve como de sangre, las estrellas caen, etcétera, etcétera. Y vean el versículo 14, donde vemos que el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se remueve de su lugar. Cuando vemos esto, nos encontramos con una revelación dentro de la física cuántica. Qué interesante, qué cosa más maravillosa es la Biblia. Entramos a un libro que fue escrito hace 2000 años aproximadamente, y que ya es más moderno que la genética, que la astronomía, que la economía, que la política, que la biología, que la química, que la antropología, que la paleontología del siglo XXI. Esto es increíble. Y cuando vemos que dice que el cielo se desvanece como un pergamino, en el Antiguo Testamento dice Dios
que cuando creó los cielos, síganme con mucha atención, los corrió como una cortina. Hagan de cuenta que el cielo arriba de nosotros es como una cortina. Dice, los extendió, dice el profeta Isaías, como una cortina. Entonces puso como una cortina alrededor de nosotros, maravillosa, y la vemos, ¿no? Levantamos los ojos y hagan de cuenta que tiene pintado las estrellas, la luna, como si fuera más que en tercera dimensión, y volteamos hacia arriba y vemos una inmensidad del cosmos impresionante. Y ahora que han descubierto otro telescopio mayor que el Hubble, que ya está viendo otras galaxias y que ya pueden penetrar a otras estrellas que jamás habíamos visto, siempre todo lo único que hace es impresionarnos, conmovernos de la inmensidad y la grandeza de la creación de Dios. Porque lo que nos impresiona el cosmos, nos impresiona una célula vista en un microscopio electrónico en el microcosmos. Entonces, tanto en el microcosmos como en el macrocosmos, Dios deja su sello para que entendamos que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Y sus caminos, la forma como Dios actúa es completamente diferente a como nosotros actuamos. Por eso cuando alguien llega y me dice, es que el Dios de la Biblia no es mi Dios, le digo, ese es tu problema, que tú te has creado tu Dios, cabeza de aguacate. Y como es tu Dios, pues claro que quieres tener un Dios a tu manera. Porque si mi Dios fuera mi Dios, no me castigaría. Y si Dios fuera mi Dios, no haría esto, ni haría aquello, ni permitiría esto, ni aquello. Precisamente por eso piensa la gente como piensa, porque quieren que el Dios del universo se ajuste a la limitación de sus pensamientos y de su intelecto, que es el intelecto de un gusano. Comparado nuestros pensamientos con los pensamientos y la grandeza de Dios, no somos más que hormiguitas. Y tenemos que partir de este punto. Si queremos comenzar a entrar a comprender la grandeza de los pensamientos de Dios y la razón por la cual Dios hace lo que hace en toda su creación, hay una característica indispensable. Y sin esta característica nunca podrá ningún ser humano conocer, ni comprender, ni adorar, ni servir al Dios de la Biblia. Y esta característica se llama la humildad. La humildad, que es la característica donde reconoces, Señor, pienso, luego existo, existo, luego vivo, tiene que haber una causa fuera de mí, esta causa tienes que ser tú. Reconozco que si existes tienes que ser más grande que yo. Si existes no puedes pensar como yo, porque soy un ser humano que lo que conozco no lo conozco como lo debería de conocer. Y reconozco mi finitud y la limitación de mi inteligencia. Y una vez que tú llegas a ese punto donde te hincas delante de Dios y le pides perdón por tu soberbia intelectual, entonces Dios te abre el entendimiento y comienza a través del Espíritu que Él manda a tu vida, abrirte los ojos para que comiences a caminar con Él. Y te va a decir, esa es la A, la B, la C, la D, y así te va abriendo el panorama conforme vas creciendo espiritualmente y vas entendiendo, y cada vez más alabas y adoras y exaltas su nombre de lo grande que es Él. Entonces cuando Dios dice que extendió, y que dice Apocalipsis que se desvaneció el cielo como una cortina, significa realmente que eso es lo que es el universo. O sea, el ser humano piensa lo siguiente: la eternidad es una línea que comienza en un punto y nunca se acaba. Sigue, es la eternidad. Y la eternidad no es eso. La eternidad no es un punto que comienza y acaba, porque si es eterno no tiene comienzo. Entonces no puedes tú medir la eternidad desde tu perspectiva humana o matemática, se podría decir, ¿no? Entonces cuando Dios dice que Él extiende como una cortina a los cielos, significa claramente eso, que alrededor de nosotros Dios solamente puede hacer esto, hacer la cortina, quitarla, y de repente no hay universo. Y por eso dice la Biblia que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Quitará como una cortina
donde nos mantuvo 6,000 años en este planeta, y de repente no sabemos la cortina que nos va a poner, nuevos cielos. Imaginémonos, si estos cielos nos causan asombro y maravilla, imaginémonos lo que Dios tiene revelado y guardado para todos ustedes que han sido fieles y que seguirán siendo fieles hasta la muerte. Y aquí vemos este evento, ¿verdad? El cielo se va a desvanecer como un pergamino, como un libro que se enrolla, y todo monte y toda isla se van a mover de su lugar, y los reyes de la tierra y los capitanes, etcétera, etcétera, se van a alarmar por todo lo que está pasando. Pero vamos a continuación a ver lo siguiente. Los primeros 5 sellos, que no los vamos a ver, se los acabo de anunciar: el anticristo, la guerra, el hambre, las pestes y la muerte. El 5.º sello, los mártires de los tiempos que han seguido a Cristo. Y el 6.º sello, todos estos primeros 5 sellos describen los poderes mundiales, el pecado y la destrucción, incluyendo la gran tribulación, la cual terminará con la venida de Cristo, interviniendo en la historia humana. Pero ¿por qué? Es la respuesta que vamos a comenzar a contestar. ¿Por qué el 6.º sello cubre el final de la gran tribulación? ¿Por qué es este sello que es el que ya cubre completamente el final de la historia humana? Veamos las razones que podemos descubrir en la Biblia. Número 1. El 6.º sello describe la intervención divina, como ya lo hemos visto. Fenómenos cósmicos, las estrellas cayendo, terremotos, el cielo desvaneciéndose, porque es un retrato gráfico de lo que la Biblia llama el día del Señor, el día de Jehová, el día de la ira de Dios, aquel gran día. Siempre que en el Antiguo Testamento encuentres tú estas frases, el día del Señor, subráyalo en rojo, porque siempre que encuentres el día del Señor, el día de Jehová, el día de la ira, se refiere siempre a los últimos 7 años del ser humano, que se llama la semana 70 de Daniel o la gran tribulación. En el Nuevo Testamento, igualmente, el día del Señor, como en 2 Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el día del Señor se refiere a la gran tribulación, a estos 7 años. Entonces vemos nosotros claramente que aquí se está anunciando en el 6.º sello, es un retrato gráfico del día del Señor, porque describe las mismas señales cósmicas. Esto es muy importante, son las mismas señales cósmicas que anuncian o que van a anunciar la segunda venida de Jesucristo. Veamos algunos pasajes, como en Joel capítulo 2, en el Antiguo Testamento, versículo 31, para comprobar lo que estamos diciendo. El 6.º sello contiene las mismas señales cósmicas que anuncian la segunda venida de Jesucristo. Esto nunca antes en la historia ha sucedido. Dice Joel 2, versículo 31: el sol se convertirá en tinieblas, que es lo mismo que dice el 6.º sello, y la luna en sangre, lo mismo que dice el 6.º sello, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, que es la segunda venida de Jesucristo. Mateo 24, Cristo está hablando en el famoso sermón de la montaña, versículo 29 y 30. Mateo 24, 29 y 30. Y dice así el Señor Jesucristo, palabras de Jesús: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Esto nunca ha pasado ni sucederá hasta antes de la venida de Jesucristo. No antes del rapto,
El rapto es otra cosa. Estamos hablando de la segunda venida al final de los 7 años de Jesucristo. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Ese lamento que encontramos en el 6º sello. ¡Ay de nosotros! Escóndanos en las cuevas, escóndanos por todos lados, porque ha venido la ira del Cordero. Lamentarán. Entonces, este lamento es importante, lo vamos a ver en otra de las pruebas, es al final y no antes, porque antes van a adorar al anticristo. Pero cuando encontramos ya al mundo lamentándose, Dios mío santo, ¿qué es esto? Es porque ya llegaron al final de la historia y el mundo se enfrentará con la venida de Cristo en el aire, y será demasiado tarde para los seres humanos que en ese momento quieran arrepentirse. Veamos otro pasaje más tremendo en Isaías capítulo 24. La Biblia se tiene que enseñar de esta manera, santos de Dios, línea sobre línea, precepto sobre precepto, comparando escritura con escritura. Nunca en el estudio de la Biblia se saca un pasaje o un versículo y se desarrolla una doctrina sin haberlo comparado con otros pasajes de la Biblia que pueden contradecir lo que tú dices, o que pueden confundirte, o tal vez que no hay ningún sentido común entre un versículo y otro versículo. Entonces, cuando usamos de esta manera la Biblia y comenzamos a unir las piezas, porque la Biblia es un rompecabezas, y comenzamos a poner las piezas y comienzan a encajar una por una, nos damos cuenta que hasta el final del tiempo vamos a ver la pintura general. Daniel pintó un cuadro hace 2600 años inconcluso. Pintó un cuadro de las profecías de los últimos tiempos inconcluso. Viene el apóstol Juan 600 años después de Daniel, y Juan le da al cuadro que pintó Daniel las últimas pinceladas. Y ya tenemos con Daniel y el Apocalipsis el cuadro completo. ¿Qué quiero decir? No se puede estudiar Apocalipsis sin estudiar Daniel, ni se puede estudiar Daniel sin estudiar el Apocalipsis, porque la Biblia es la suma de la verdad de Dios. ¿Me van siguiendo? Muy bien, dice Mateo 24, versículo 19 al 23. Isaías 24, 19 al 23. Será quebrantado de todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. Vean ustedes todas estas frases. En gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día, subrayen esa frase. Ahí está la primera. Aquel día se refiere a qué día es este. Los 7 años de la tribulación. Está hablando de los 21 juicios del Apocalipsis. Sucederá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Esto lo compruebas en Apocalipsis 12, versículo 8 en adelante, cuando dice: hubo una guerra en el cielo y se enfrentó Satanás y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles, pero no prevalecieron, y el arcángel Miguel derroca a todo el ejército de Satanás, y Satanás es lanzado sobre la tierra. Entonces, por eso dice Isaías 700 años antes de Juan, que en aquel día, ¿cuál día? En esos 7 años de la tribulación, Dios va a castigar al ejército de los cielos en lo alto. ¿Cuál es ese ejército? La tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y a los reyes de la tierra sobre la tierra, como lo vimos en el 6º sello, serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión, quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Versículo 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá,
cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. ¿Cuándo reinará Cristo en el monte de Sión? Al final de la tribulación, cuando Él descienda. Zacarías capítulo 14 del 1 al 6, pondrá sus pies en el monte de los olivos. Jesucristo, cuando venga en su segunda venida, se hará un valle del norte al sur y del occidente al oriente. Se hará una cruz en Israel como un valle por el terremoto, y pondrá Cristo los pies donde fue crucificado. Y entonces de ahí en adelante, nosotros que bajamos con Él, bajamos a establecer su reino mesiánico de 1000 años, que lo enseña finalmente Apocalipsis capítulo 21, y que también todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron el futuro del reino de la raíz de David. En 2 de Samuel 7, Dios le dice, el profeta le dice a David: David, tú no vas a continuar, vendrá un hijo tuyo que es Salomón, y de sus entrañas, o sea, desde David, desde la raíz de David, vendrá el que reinará eternamente. Salomón murió. Entonces, cuando nació Cristo, Él tenía que venir genéticamente de la raíz genética del cromosoma o del genoma que tenía David. Tenía Jesús que nacer, y Él es a quien el profeta se estaba refiriendo. El reino eterno vendrá cuando Jesucristo venga por segunda vez con todos nosotros. Muy bien. En segundo lugar, la segunda prueba de que el sexto sello cubre el final de la semana 70 de Daniel. Este sexto sello se caracterizará, regresamos a Apocalipsis capítulo 6, dichosos todos ustedes que trajeron la Biblia y que no están leyendo ahorita el periódico Reforma. En este segundo sello observamos un cambio abrupto en el mundo incrédulo en tiempos del anticristo. ¿Qué quiero decir con esto? Encontramos que las personas que se describen en el versículo 15 y 16, los gobernantes de la tierra y los grandes y los ricos, capitanes, poderosos, siervos, etcétera, se están escondiendo en las cuevas, entre las peñas de los montes, y gritándole, ¿verdad?, a la ecología y al mundo, a los montes: vengan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado y de la ira del Cordero. Aquí observamos la reacción del mundo al final de la tribulación, que es una reacción de susto, de temor. Pero Apocalipsis 13, versículo 3 en adelante, antes de que esto suceda, el mundo no reacciona de esta manera. El mundo dice: ¿quién podrá ser como el anticristo? ¿Quién podrá igualarlo a todo lo que él está haciendo? Antes de esto, la actitud del mundo es de exaltar al anticristo, y contra Dios blasfemarán y maldecirán a Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando ya viene Jesús, la reacción de la gente es diferente. Por eso sabemos que tiene que ser en el sexto sello o al final de la tribulación. ¿Está claro con eso? Es interesante ver todos estos detalles que parecen mínimos, pero que son muy importantes en la forma en la que podamos nosotros comparar escritura con escritura. Vemos nosotros, ¿verdad?, que aun cuando los seres humanos son vistos blasfemando contra Dios, hasta el final, en el clímax de la séptima copa, hay un cambio dramático ahora de terror y de pánico en el día del Señor. Vemos nosotros también que la característica de pánico y de terror de toda esta humanidad en este momento, de toda la gente no salva, reconociendo, ahora sí, reconociendo la supremacía de Cristo. ¿Quién les dijo? Es que ahora ha venido la ira del Cordero. ¿Ah? Ahora hasta Cordero le llamas. Pues ¿no era tu corderito el anticristo?
porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién les dijo del gran día de su ira a toda esta gente? ¿Y por qué saben que ya se va a acabar todo en ese momento? Ahora sí ya no es el anticristo a quien te estás adorando, ¿verdad? Porque antes de que esto pase, van a haber 144,000 judíos predicando lo que la iglesia dejó inconcluso. Cuando el anticristo se manifieste, ¿verdad? La iglesia ya desapareció, pero Dios va a levantar y va a regresar con Israel otra vez, a levantar a 144,000 judíos, y estos 144,000 judíos culminarán y terminarán la profecía de Mateo 24, será predicado el evangelio a todo el mundo y entonces será el fin. La iglesia no va a terminar predicando el evangelio, la iglesia terminará en apostasía. Las cosas no van a mejorar de aquí a Jesucristo regrese. La misma iglesia, y estoy hablando de la cizaña que está sembrada en todas las iglesias cristianas del mundo entero. En la del norte, en las de Estados Unidos, Inglaterra, cualquier iglesia cristiana, no todos los que asisten son cristianos. ¿Y cuánta gente se decepciona? Pues es que ya había a don Chencho, ¿verdad? Que ahora ya regresó al alcohol y cometió adulterio y se fue y pasó estas cosas. No, estoy muy decepcionada del cristianismo. Estás decepcionada de don Chencho, perdóname, no del cristianismo. Porque tienes que saber que no todo lo que tú ves es real como tú lo estás viendo. La iglesia es una mezcla de cabritos, cazacuatas, víboras, cascabeles y ovejas. En la iglesia hay alacranes, hay de todo tipo. Y el hecho que miembros o personas que asisten a un lugar que se llama la iglesia de Cristo tengan una conducta completamente contraria a lo que la Biblia dice, no significa que sean cristianos. Entonces, toda esta gente, como la parábola Mateo 25 de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Eran 10 vírgenes y tenían todas la lámpara a tus pies es tu palabra. Tenían la Biblia, las 10 vírgenes, ¿verdad? Y llegan a los cristianos muchos con la Biblia, otros ya ni la Biblia traen el domingo. Ya ni quiero voltear a ver quién la trae ni quién no la trae. Y yo oí la voz del novio, el novio viene. Sin embargo, 5 de ellas no tenían el aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, del Antiguo Testamento. Entonces tú puedes tener la Biblia, pero si no tienes al Espíritu Santo que te enseñe la Biblia, los mormones tienen la Biblia, los testigos de Jehová tienen la Biblia, hay musulmanes que usan la Biblia, hay sectas que usan la Biblia. El hecho que alguien tenga la Biblia no lo hace cristiano. Dicen que nunca hay más diablo que aquel que usa la Biblia, muchas veces sin el Espíritu Santo. Y el diablo nunca es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo. Entonces el hecho que una persona lo vea así con la Biblia puede ser y no puede ser cristiano. Es el fruto lo que nos muestra realmente el contenido interno de nuestra vida. Entonces Dios nos muestra claramente, ¿verdad?, que la iglesia terminará en una apostasía total, y aquellos que mantuvieron hasta el final su fidelidad se llama el remanente. En esta iglesia y en todas las iglesias del mundo hay un grupo muy, muy pequeño de verdaderos cristianos, desgraciadamente. Y ese pequeño grupo son los que viene el Señor por ellos ahora en el arrebatamiento, y los demás se van a quedar porque no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque es tiempo de despertar, sabiendo que las tinieblas están pasando y la luz viene al mundo otra vez. Anhelamos con todo el corazón tu venida, Señor Jesús, y sabemos que tú nos has elegido según tu presencia en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos las has dado. No hay nada que no tengamos, que tú nos hayas dado desde el nacimiento de nuevo. Cuando tú entraste a nuestra vida, nos entregaste talentos, dones, todo absolutamente
para que creciéramos en la gracia y el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y ahora sabemos que nos has dado grandes y preciosísimas promesas que nos van a sostener. Lo único que nos va a sostener hasta el final es tu palabra, y nada más que tu palabra, porque es tu palabra la fuente de nuestra vida, la fuente de nuestro crecimiento, de nuestra comprensión y de nuestra comunión contigo a través de tu palabra, para que por ella nos apropiemos de estas promesas y crezcamos como cristianos maduros, comprendiendo el tiempo tan peligroso en que nos encontramos actualmente. Si alguna persona que nos escucha a través de las redes sociales de comunicación o del internet, que en este momento te encuentras tal vez en la sala de tu casa, tal vez en una cárcel, o tal vez manejando y escuchas esta conferencia, yo te pido que en este momento que Dios ha preparado tu corazón, no lo rechaces. En humildad, reconoce que Jesús en una cruz pagó con su sangre por tus pecados. Reconoce que a los 3 días volvió a vivir y venció la tumba a resucitar de entre los muertos, y que tú le necesitas. Tú necesitas a Dios, porque Dios te ama. Dios te ama eternamente, y por ese amor en esta mañana Él te dirige estas palabras: ven a mí, ven a la cruz, ahí me encuentro contigo, es el punto de reunión, no hay otro más que la cruz, y te daré el perdón de tus pecados y la vida eterna. Dile: Señor, perdona mi vida, creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste entre los muertos, y te doy las gracias por entrar a mi vida. En este instante te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador, en tu nombre precioso. Amén.